Entrar directamente con el licenciado de Administración de Empresa. Bienvenido, Álvaro Rolón, para el aplauso. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien, vamos a comenzar esta conversación. Yo voy a tener cuidado de no quedarme acá. Tengo un desafío muy grande que es agradecerle a estos jóvenes maravillosos que tenemos enfrente y otros lugares también. Todos son jóvenes, pero estos muy jóvenes. Iba a decir chicos, pero dije no. La verdad que fue muy lindo charlar con ustedes, porque bueno, son del colegio 9 de julio. Es tipo, parece el programa de domingos, ¿cómo era? ¿No? Y me acuerdo y ellos van a decir, no sé qué programa es. Bueno, el desafío, me refiero, es construir una conversación que pueda hacerle sentido a ustedes, que tienen 17 años, y a otros que tienen 27, 37, 47, 57 y no sé si alguno más. Vamos a compartir algunas ideas en esta hora que tenemos por delante, con la intención de que se vayan de aquí con más entusiasmo del que tienen ahora. Ese es mi propósito. Sería poder inyectar de entusiasmo esta conversación, con la idea de que el entusiasmo es un correlator principal de la performance. ¿Sí? El entusiasmo es un correlator principal del rendimiento. ¿Sí? Hay enorme cantidad de estudios hoy en día en las universidades, en la academia, que dicen que el rendimiento se agota cuando hay bajo entusiasmo. Entonces el entusiasmo es un predictor muy grande de que nos vaya bien, independientemente de lo que signifique irnos bien. ¿Sí? Vamos a empezar a compartir algunas ideas. Hay algún videíto también. No se preocupen por el inglés, porque la verdad que no hace falta entender, así que cuando ocurra algo en inglés no se preocupen, de última yo puedo traducir algo si es necesario. Y tenía programado una conversión de una charla de 40 minutos, 50 minutos y luego unos 10 de ida y vuelta, pero por las conversaciones que estuve teniendo con algunos me dio ganas de acortar un poco mi parte, se jaboneó el tipo, y alargar un poco la conversación, si les parece bien. Así que si alguien ve que yo me estoy excediendo en mis 50, me levanta la mano y paro. Yo voy a compartir con ustedes algunas ideas bajo un modelo. Todos los modelos que uno puede estudiar en general son no fieles a la realidad, sino pretenden esbozar un poco lo que pasa o lo que puede pasar. Yo vengo trabajando en temas de cambio, transformación, creatividad, innovación, hace unos 17, casi 20 años, con distintos tipos de organizaciones, y eso, bueno, te va dando como una casuística, ¿no? Vas aprendiendo por dónde pasa la cosa, dónde son los botones que tengo que apretar, ¿no? O las palancas que tengo que mover para que una familia, un colegio, mi estudio contable, una gran organización, una comunidad pueda desarrollarse, pueda crecer, pueda sentirse bien, pueda estar bien, ¿no? Fíjese que yo no estoy usando ni la palabra éxito, que ya no sé ni qué significa. Me da más de la idea de exit, y en realidad no tenemos que quedar, no tenemos que ir a ningún lado, con lo cual más que éxito es como que nos vaya bien, ¿no? Incluso hasta la palabra felicidad puede ser a veces interesante, pero yo estoy tratando de desterrar la palabra felicidad del lenguaje porque nos impone una idea de mucha exigencia. Tengo que ser feliz. Y estás listo, así siempre no te sentís feliz, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes, levante la mano alguien que se siente generalmente feliz, va a haber pocas manos. La sensación es qué pesado. O si te digo, bueno, no es feliz, es bienestar, es estar bien con vos, estar en armonía, coherente. Ese es el sentido de la conversación y de este modelo. Entonces acá aparecen 5 elementos que de algún modo la casuística nos va mostrando que son muy importantes. Por supuesto hay un montón de otros elementos, pero estos creo que son centrales. Propósito, vamos a ver de qué se trata. Adrenalina, más allá del lenguaje, entiendo el desafío, las ganas de. Escucha, vamos a ver de qué se trata también. Creatividad y coraje. Y se termina con coraje, ¿no? Porque creo que es una palabra que me incluyo, a los argentinos, muchas veces nos viene muy bien tener más coraje del que tenemos. Vamos a empezar por la idea del propósito. Yo les diría a los jóvenes que están acá, sobre todo, que son el futuro, tienen que tener un sueño. Se termina la charla. No existe la idea de avanzar hacia adelante sin un sueño. ¿Qué estás construyendo?
¿Qué quieres construir? ¿Quién sos? ¿Para qué estás acá? ¿Para qué te levantas mañana? ¿Para hacer lo mismo que hiciste ayer? ¿Cuál es tu intención? ¿Cómo vas a ayudar al mundo? Es el punto del propósito. Es la historia que estás construyendo. ¿Cuál es la potencia de tu historia? Es una de las preguntas más importantes que muy pocos nos podemos responder. A veces yo me animo a decir, sí, ok, creo que tengo algo. Y la mayoría de las veces es, me siento vacío, vacío de propósito. Vacío de un sentido que te dé ganas, que te meta pilas. ¿Está bien eso? ¿Meta pilas? Que te meta energía, ¿no? Que te meta mucho entusiasmo. Entonces, la historia grande que estás construyendo es una pregunta muy importante que nos tenemos que poder volver a hacer. Muy importante. Muy. Vamos a ir a las preguntas después, ¿no te enojas? Si no, con vos, Martina, que algo te conocí, no paramos más. Es muy importante la historia que estás contándote. ¿Cuál es la historia que vos te contás a vos mismo al respecto a quién sos? ¿Sí? Y esto nos lleva a un ejemplo. Miren, en el mundo hay lugares como mecas, como lugares donde se han creado cosas, ¿no? Por ejemplo, Silicon Valley es un lugar donde hablan de innovación. Y dentro de Silicon Valley hay universidades, una de ellas se llama Stanford, que diríamos que dentro de otras es la meca de muchos modelos de innovación que se manejan en el mundo. Y en especial, hay un profesor ahí, que ya hace 20 y pico, 30 años, que fue muy famoso, se llama Michael Rey, o Miguel Rey. Y que armó una clase, una cátedra que llamó Creatividad en Negocios. Y empezó a ser súper exitosa. Entonces, bueno, la gente empezó a preguntarle qué es lo que pasa que es tan exitosa, ¿no? Y el tipo dijo, miren, en realidad nosotros acá hacemos tai chi, yoga, astrología, tarot, escuela de negocios, ¿eh? A los contadores, administradores, escuchen esto. Y Michael Rey dice, lo más importante de mi cátedra es que ayudo a los alumnos a que ellos descubran quién es cada uno. ¿Cuál es el sello identitario con el cual naciste? Todos nacemos acá por alguna razón. O no tiene sentido la vida y nacimos porque nacimos, o hay un sentido. Yo quiero creer que hay un sentido. No que, bueno, nací y no sé por qué nací. Si hay un sentido, descubrí cuál es el sentido por el cual vos naciste. Y esa era la razón principal de esta cátedra. Creatividad en negocios. ¿Quién sos? ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué estás? ¿Cuál es tu trabajo? Entonces, a partir de estas ideas, yo desarrollé o estoy pensando en un modelo que cruza dos ejes, voluntad y propósito. Voluntad es una de las 3 instrumentos de la inteligencia, ¿sí? 3 instrumentos de la inteligencia, que es mente, razón, razonamiento, ¿sí? Corazón, emociones, y voluntad, movimiento. 3 instrumentos de la inteligencia que nos completan, y uno de ellos es el menos usado en general en la población mundial. Cuando se estudia cuáles de los instrumentos usa la gente para desarrollarse, se descubre que sobreusan la mente, usan poco las emociones y subutilizan la voluntad. Esperamos que otro haga las cosas por mí, en vez de emprender algo para los demás y para mí. ¿Se entendió? Es muy importante. De hecho, en un ratito vamos a ver que la voluntad es un predictor de rendimiento mucho más allá que el talento. Por eso voy a decir en un rato que voluntad mata talento. ¿Cuál es la buena noticia? No tenés que ser súper talentoso para que te vaya bien. Tenés que tener voluntad. En la voluntad perecemos todos. No, otro día. Tuve un almuerzo hace 2 o 3 semanas con el que era, porque se acaba de ir, el gerente del Comité Olímpico Argentino. Hizo una maestría hace un par de años en París, donde se reúnen todos los gerentes del Comité Olímpico del mundo. Y entonces le fui a preguntar, Carlos, ¿qué es la voluntad en los atletas? Y me dijo, la herramienta número 1. Cuando los atletas pasan de la categoría juvenil a la categoría mayor, que es ahí, de 16, 17 años, a competir contra cualquier edad, todos los talentosos se empiezan a caer. Porque las variables de la personalidad, aquellos débiles en la personalidad, no pueden porque tienen miedo y porque el miedo los atormenta, y entonces no dejan de competir y no les va mal porque no tienen el talento. Les va mal porque no tienen la voluntad de levantarse y entrenar 8 horas por día. Súper interesante. Entonces vamos a correlacionar estos dos ejes, que es la voluntad y el propósito. ¿Qué es lo que yo observo en general
en la comunidad y con las personas con las cuales yo trabajo, ¿no? Que la mayoría de la gente está parada o muy parada acá. Que es una suerte de, sí, tengo disciplina, tengo voluntad, pero no tengo propósito. No sé para qué estoy. Entonces, si vos no sabés para qué estás, imagínense, ¿no? Vos estás trabajando todo el día, si no estás construyendo algo que a vos te meta pilas, ¿qué estás haciendo? Estás construyendo una agenda de otros, ¿no? Vas básicamente siguiendo una agenda de otros. Entonces cumplís. ¿Está mal? No, está bien. No esperes emprender mucho desde ahí. Sos un cumplidor. Clásico gerente. ¿Está mal? No. Si todo el mundo fuera emprendedor, estamos sonados. Ahora tenemos que tratar de que cada vez más gente de las que tenemos hoy en día sean un poco emprendedoras. Entonces, ¿qué le faltaría a este cumplidor? Un propósito, una idea, una mística. Hay muchos instalados en el lugar de la víctima. En Argentina, mucho. Yo soy un fenómeno, me tienen que dar todo. Estoy parado en el lugar de no tengo propósito, no tengo voluntad. Me han extirpado la voluntad. El tercer punto es el idealista, ¿no? Tengo un gran propósito, pero no le meto voluntad, no le meto disciplina. Entonces, nosotros lo que de algún modo queremos construir es aquella cantidad de gente que a veces estamos ahí, a veces no estamos ahí. Yo a veces me siento idealista, a veces me siento víctima, a veces me siento un cumplidor y a veces me siento emprendedor. Mi intención es estar cada vez más tiempo, en lo posible, sintiéndome emprendedor, transformador. La realidad la transformás cuando combinás un gran sueño con mucha voluntad. Se terminó la charla, no hay mucho más. No hay mucha más receta que esto. Y por supuesto no es una receta, ¿no? Es la inteligencia y la fortuna de poder estar ahí entendiendo qué significa. Por eso yo creo que la pasión mata el Excel. Se lo digo especialmente a los contadores. No offense, como dicen los norteamericanos, sin ofensas. El Excel es muy importante, porque el Excel es una metáfora, por supuesto, ¿no? Es el conjunto, es una metáfora con la cual yo quiero explicar el conjunto de elementos racionales con los cuales vas a defender algo. Miren, yo le digo a los jóvenes, cuando tengas una buena idea, vas a ir a contársela a alguien. ¿Qué crees que te va a contar ese alguien? ¿Qué te va a decir? No, olvídate, ya lo hicieron, no va a funcionar. ¿En Argentina? No, ¿quién te va a dar plata? Te vas a encontrar con un montón de respuestas que van a tratar de cercenar, de impedir, de matar tu idea, tu sueño. Yo te diría, si vos tenés gran pasión, gran voluntad, metele para adelante. Porque siempre los grandes emprendedores, cuando cuentan la historia, lo primero que te cuentan es, si yo hubiera sido el consejo de los primeros, no sería el que soy. Hubiera matado la idea. Entonces siempre tenés que encontrar cuántos ejemplos hay en Argentina fabulosos, ¿no? De historias que han seguido y han seguido y han seguido. Entonces yo digo pasión mata Excel, por eso hay que tener pasión. Vamos al segundo punto, adrenalina. Es interesante la idea de desafío, que significa desafiar, que es quitar la confianza. O sea, cuando uno se plantea un desafío, lo que estás haciendo es quitándote tu propia confianza. Para ponerlo de otra manera, estirando tu confianza. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio muy, en castellano, pedorro. Muy. Es tan básico que... Pero lo voy a decir igual. Si le voy a pedir por favor que levante la mano todo lo que pueda. Bien. Ahora le voy a pedir que levanten un poquito más. ¿Vieron que pudieron un poquito más? ¿Se entiende? Yo le dije todo lo que puedan. O sea, nuestra primera reacción al todo lo que podamos es hasta ahí. Es hasta ahí. Somos re salames. Es hasta ahí. Y cuando el contexto te pide un poquito más, uno dice, deja de joder, la tengo ahí levantada. Y otro te dice, la levanto un poco más. Y otro piola, se para arriba de la silla y dice, ¿viste que puedo más? Pero lo que quiero decir es, el desafío es algo que nos tiene que hacer levantar la mano mucho, más de lo que creemos que podemos. Por eso es que, más que matar la confianza, es estirar la confianza. El desafío es aquello que nos estira la confianza. Miren, hay una historia, por supuesto, todos usamos el ejemplo de Apple, de Steve Jobs, estamos hartos. Pero lo cierto es que los grandes líderes, como Steve Jobs y tantos otros, en breve va a venir un tal Larry Irigoyen, un gran líder argentino también por lo que ha hecho, pregúntenle a él, son grandes distorsionadores de la realidad. Los líderes se construyen un sueño y le hacen creer a la gente
que esa realidad que sueñan es verdad. Pero no porque estén mintiendo, porque se la creen de verdad. Nosotros necesitamos políticos, por ejemplo, líderes sociales, que tengan sueños grandes para poder ir con ellos. Y nosotros necesitamos tener sueños grandes para poder ir hacia adelante. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en su momento cuando dicen las buenas fuentes, y aquel que haya leído la biografía de Steve Jobs está ahí, que cuando él reúne un equipo de personas para diseñar el iPod, que para ustedes es algo normal hoy, para los jóvenes, nosotros venimos de los cassettes. ¿Saben lo que es un cassette, no? Ok. ¿No? Claro, el Walkman. Cuando reunió un equipo no les dijo, muchachos, se toman un tiempo y me traen una idea para mejorar el Walkman. Eso hubiera sido un desafío sonso, un desafío pedorro, un desafío aburrido. Entonces les dijo otra cosa. Les dijo, quiero lograr una experiencia con la que se puedan escuchar más de 3.000 canciones que entren en el bolsillo que lo pueda usar mi abuela. Es genial. Porque imagínense lo que le han respondido a Steve Jobs. Está loco. Como tantas veces le han dicho, está loco. ¿No? Si él hubiera seguido el consejo de todos los que le dijeron, estoy loco, Apple no existiría. Es así. Entonces acá hay dos elementos muy importantes, que es 3.000 canciones y abuela. Perdón. ¿Por qué son muy importantes? Porque lo que hacen estos datos sobre el desafío es que te lo estresan. Nosotros en general manejamos un tipo de desafíos con nuestros equipos no estresados. Cuando alguien de tu equipo, vos le pongas un desafío y te diga, ok, estás para el otro. ¿Se entiende lo que quiero decir? En tu equipo, si vos tenés un buen equipo, te tienen que decir, no, ¿cómo vamos a hacer? Esa es la respuesta que buscas. ¿Cómo vamos a hacer? Pues si te dicen enseguida, vamos a hacerlo bien, porque sé cómo se hace, estás mal, no es un desafío innovador. El desafío incómodo, el estresado, es aquel que hace que la gente diga, ¿cómo lo voy a hacer? Y esa incomodidad, esa tensión es la que los líderes manejan. Tensión. Nosotros, las sociedades que evolucionan son sociedades que están en tensión. Salvo los nórdicos, no sé cómo hacen. ¿No? Sí, olvídense del inglés, pero acá lo que hacía Kennedy, un presidente, el que llevó, no sé, al cohete a la luna, dicen. ¿Qué dice acá, no? En castellano. Elegimos desafíos complicados porque es difícil, no porque es fácil. Ahora para ir a la luna para nosotros parece algo normal, ¿no? Pero elegir desafíos sean difíciles es muy importante. Pero muy importante. Es casi de lo más importante que hay. El tercer punto es la escucha. La innovación es una función de la escucha, básicamente. La capacidad de una sociedad de escucharse a sí misma, de los políticos de escuchar, ¿les suena? No, esto no lo digo ahora, ¿eh? Esto está planteado hace tiempo por algunos modelos que piensan que la capacidad de desarrollarse de una sociedad está íntimamente ligada con la capacidad de escucha, de que los líderes tienen de escuchar a los que no son líderes y de la sociedad escucharse a sí misma. Por ejemplo, el peor abuso de un niño, ¿cuál es? Los estudios de psicología muestran que el peor abuso de un niño, ¿cuál es? El peor abuso de un niño. ¿Cuál es la peor manera de abusar a un niño en sus inicios? No escucharlo. Bien, Agustín, no escucharlo. Cuando los padres pasan el tiempo y no escuchan a los niños no crecen sanos. Porque ese emblema que es el padre y la madre ideal, que le viene a satisfacer sus necesidades, no lo escucha. Es el peor abuso de un niño. El peor abuso de una sociedad es cuando sus líderes no lo escuchan. Y escuchar no es poner la oreja, ¿no? Es entender lo que se necesita. Y acá hay un tema, es distinguir deseos de necesidades. Lo que la sociedad necesita, no lo que la sociedad desea. Es muy distinto. Yo puedo desear algo que no necesito. Entonces la capacidad de escucha es fundamental para la capacidad de innovación. Este ejemplo es muy interesante que habla de la capacidad de escucha. Miren, hay en el mundo 2.000 millones de personas que sufren anemia crónica. Anemia, insuficiencia de hierro en la sangre, alta. ¿Sí? No puedes moverte porque estás con muy poca energía. Camboya es uno de los países del mundo que más anemia crónica tienen.
Una sociedad sin fin de lucro de unos emprendedores canadienses quisieron hacer algo para resolver el tema de la anemia en Camboya y luego en el mundo. Y descubrieron que tirando un pedazo de hierro en las comidas y en los guisos de Camboya, ese hierro se iba licuando con la comida y podía darle el hierro necesario a las comidas para la gente de Camboya. Fenómeno. Todos los estudios daban perfecto. Nadie compraba el pedazo de hierro. Nadie lo compraba. ¿Quién quería meter un pedazo de hierro en una cacerola, no? ¿Qué hicieron estos emprendedores? Dijeron, che, la escucha, ¿no? Es lo que ellos eran antropólogos, se pusieron a estudiar y un símbolo de la cultura de Camboya muy fuerte es el pescado. Es el símbolo de la fortuna. Entonces dijeron, ya está. Ahora que es fácil de explicarlo, ¿no? Entonces transformaron el pedazo de hierro y le dieron forma de pez. Éxito total. Métanse en la página Lucky Iron Fish. ¿Se entiende la idea? Como uno puede escuchar o puede no escuchar. Escuchar es meterse en la cultura. Por eso nosotros, como profesionales de las ciencias económicas, y voy a decir algo que no le va a gustar al decano de la facultad. Si ustedes quieren darle herramientas a los alumnos y a los egresados, tienen que meter mucha antropología, sociología, psicología en las carreras que tienen. Yo sé que te lo dije para que, ¿no? Mucho, porque no nos entrenamos en poder estar sensible a la humanidad, a lo que el humano es y necesita. Por eso yo he aprendido mucho de la observación de los antropólogos, mucho más que de un economista, yo en mi trabajo. Entonces me parece muy importante, acá hay una... Este es Akio Morita, fundador de Sony, que le encantaban los antropólogos, le encantaban, ¿no? Entonces, perdón, no está muy contento el pasador rey. Y le encantaba una vez por año ir al Central Park, que es un parque central en la ciudad de Nueva York, donde, por como es Nueva York, ocurre que hay mucha tendencia que se va manifestando, entonces grandes firmas, empresas, marcas, van a observar ahí. Lo que sucede ahí, dicen, seguramente va a ir sucediendo en el mundo después. Y este tipo hace, en la década del 80, se sentaba, cuenta en su biografía, se sentaba en un banco en el Central Park, en el parque central de la ciudad de Nueva York, a observar. Y observó esto. Va a pasar en un rato, ahí está. Observó esto. Observaba, no sé si, bueno, ustedes no se acuerdan seguro, pero de gente de raza de color, como dice ahora, que iban caminando con los mini componentes al hombro, ¿no? Entonces este tipo, Akio Morita, volvió a Japón, cuenta en su biografía, reunió a su equipo íntimo y le dijo, está pasando algo raro con la música. Ya no es que solo se escucha música en la casa, se escucha en la calle. ¿Se entiende? ¿Qué vino después de la década del 80? ¿Qué vino? Auriculares. Agustín trata de ser más grande, pero... Sí, exactamente, el Walkman. Que hoy parece como el dinosaurio, ¿no? Al lado de lo que es el iPod. O sea, la idea de la observación es muy importante, poder meternos a observar en la realidad. Yo les voy a compartir a ustedes un videíto de un banco neozelandés que lo que trató de hacer es meterse a escuchar en las familias porque ellos querían lograr algo muy importante. Ellos se dieron cuenta que en Nueva Zelanda el efectivo ya no existe más o cada vez existe menos, el efectivo. Y entonces se preguntaron, ¿cómo nosotros vamos a ayudar que nuestros clientes eduquen a sus hijos en el manejo del dinero, siendo que el efectivo no existe más? ¿Cómo hacemos para educar a un chico en algo que él no puede tocar? Para un banco es muy importante eso, ¿no? Poder educar en el manejo del dinero. Por ejemplo, todos nosotros hemos tenido experiencias de ahorrar dinero, haciendo algún trabajito. ¿Y qué haces? Te dan la plata, algunos la huelen, medio neurótico, pero la tocan. ¿Y qué experiencias generás con el dinero? Y vas entendiendo lo que significa el trabajo. Yo hago un proceso de esfuerzo, trabajo, me dan un dinero, lo guardo, lo ahorro, lo gasto y entiendo esa vinculación. Hago un trabajo, no me dan dinero, me dicen te dejé, te lo deposité. Eso en los niños es raro. Necesitan tocar para ver. ¿Sí? Entonces dijeron, necesitamos hacer algo. Se metieron en la cultura de las familias. Esto está en inglés, pero no importa, se entiende. Y descubrieron esto.
I used to get pocket money as a kid for doing the dishes, tidying my room, every morning before school. Yeah, mowing the lawns for me. We do jobs and then we get pocket money. Anything really, washing the car, breaking leaves. I put my clothes out. I feed my dog. Sometimes I have to wait for a day to get my money. I'm always writing IOUs for their pocket money. I just always forget. It's not fun waiting for my money. Don't carry any real money anymore, just phone in my pocket and that's about it. Yeah. Same. CleverCash is a cashless money box. When pocket money time comes around, a mum or dad can sit down with their child and swipe the money on their phone in the ASB mobile banking app, and CleverCash then syncs and reflects that balance. So the child can see that they've got their pocket money, which is safe and secure in ASB servers. So our logic there, as we started to explore with customers, was that it's harder to teach your children about money if they can't touch it and feel it and see it. And so anything we could do to make that a richer, more tangible experience would be beneficial. I love the way their little eyes light up when you see them use CleverCash. He blows his trunk and he laughs. I like how he has a telly on his tummy. He's really, really cute. Yo lo puedo ver como futurología, pero eso fue un éxito total. Nueva Zelanda y están conquistando muchos clientes de otros bancos están yendo ahí por tener este muñequito para sus niños, ¿no? Como ahí es la interfase, ¿no? Lo que significa para un niño poder tener un objeto que puedan tocar y ver, es una manera de entrar en la antropología. La antropología es muy importante acá. El punto cuarto es la creatividad. Hay una fórmula que a mí me gusta mucho plantear como creatividad y que dice lo siguiente: la creatividad es una función de la actitud que multiplica el conocimiento, le suma la imaginación y se potencia por... ¿Alguien imagina qué es esa D? Diversidad. ¿Qué creen que significa diversidad en la fórmula, en la potencia? ¿Cómo? Bien, hacer algo distinto. ¿Cuántas veces haces algo distinto, Agustín? No en una semana, en un año. Puede ser, cuando sos el futuro. ¿Cuántas veces hacemos algo distinto? Leemos el mismo diario, comemos en el mismo lugar, hablamos con la misma gente, leemos el mismo tipo de libros. Bueno, desde ese hábito parecido e igual, la creatividad, les aseguro, no va a ocurrir. Porque la creatividad es una función o es un exponente de la cantidad de peceras distintas que visitamos. ¿Se entiende? ¿En cuántas peceras estás? ¿En cuántas redes de gente estás? Es muy cómodo estar con los mismos. Todos los domingos me junto con la misma familia y como el mismo sábado y hablamos de lo mismo. ¿Qué pasa con eso? Nos vamos sin darnos cuenta, adormeciendo, ¿no? Porque aparte lo que hacemos es comparamos nuestras ideas con las del otro y siempre encontramos eco en el otro. Y cuando ese eco es parecido, nos tranquiliza porque sentimos que estamos dentro de una comunidad que encajamos. Y justamente la creatividad no viene a decirte que tenés que encajar. Lo que viene a decirte es que tenés que desencajar, y ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, por eso yo a veces pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ¿Qué hiciste distinto? La última vez que hiciste algo distinto. Que aprendiste algo distinto. Que te emocionaste de forma diferente, que fue una experiencia distinta. Hay un correlator muy grande, que la gente muy creativa se expone a experiencias diversas. La gente no creativa se expone a experiencias iguales. Es una pregunta que tenemos que hacer, ¿no? ¿De qué manera nos exponemos a cosas diferentes? Pues yo creo que socialmente nosotros lo que hacemos, educamos a los niños a que encajen. Ustedes los educan, probablemente no ahora, no sé,
y yo a mis hijos también, a que encajen en una sociedad. Y hay una lógica detrás de eso, ¿verdad? ¿Quién quiere educar a un niño a que desencaje? Lo cierto es que en algún momento ese niño que se convierte en joven tiene que poder tener la valentía de querer desencajar y desde ahí construir un futuro distinto. Y esa sociedad está en pocos lados. En general tenemos mucho miedo a que mi hijo no sea el médico, a que mi hijo no sea el abogado, a que mi hijo no sea mi hijo el doctor. Hace poco vos me comentabas de alguien, no sé quién, fue tu marido, cuyo padre, ¿verdad?, le dijo a sus dos hijos, al primer hijo le dijo: tenés la opción de ser abogado o contador. ¿Médico o contador? Médico o contador. El primero, tenía dos opciones el primero. Y el primero dijo contador, y el segundo que le tocó, médico. Bueno, mortal. No querer encajar socialmente. Vamos a ver que la idea de los emprendedores es que siempre tienen ese anhelo de deformar, no de conformar. Ellos anhelan deformar la realidad. Por eso son tan antipáticos muchas veces. Es muy importante querer ser antipático. Miren, hagan esta prueba. Les hago una pregunta. Cuando viene alguien y te pregunta, Martina, ¿todo en orden? ¿Todo en orden? ¿Ves? ¿Por qué me respondes todo en orden? Decime la verdad. ¿Tenés toda tu vida en orden? No. Bueno, ¿qué pasa si Martina me dijera, bueno, las cosas importantes las tengo en orden, pero me dijeras, no, todo en orden no? ¿Qué creen que yo voy a hacer con Martina si me dice eso? Me puedo preocupar. ¿Y qué hago? ¿Que me preocupe, me voy o qué hago? Contame. ¿Qué conversación creen que se va a armar ahí? Mucho más interesante. Martina me dice, todo en orden, listo, acá terminó. ¿Entendés? Se terminó ahí. O sea, el orden termina las conversaciones. La conversación rica es cuando hay desorden y lo queremos ordenar. Entonces tenemos que vivir en cierto desorden, no en orden. Para los contadores esto es mortal. Andá a decir a un contador que desordene la realidad. Que él debe ir a ver, si es más o menos que le cierre. No, es mortal. ¿No? Y yo entiendo que tiene que ser el debe ir a ver, por supuesto. El desorden tiene que ir en otro sentido, no ahí. Pero la idea de ¿cómo estás? ¿Todo en orden? No. ¿Vos? Y yo tampoco, te dice el otro. Ah, qué bueno. Y empezamos a conversar. Y ahí se produce una conversación mejor, más real, más transparente, más verdadera, más vulnerable. Estamos todo el tiempo en la vida con disfraces, que no son nosotros. Salimos de la vida con un yelmo, ¿no? Aparentando que tenemos todo claro. Y el otro se da cuenta que no tenés todo claro. Y sigue el juego el boludo. Oh, sí, todo claro, yo también todo... Y nadie tiene nada claro. Pero si habláramos desde ese lugar, del nada claro, les puedo asegurar que la conversación es mucho más rica. Primero porque es mucho más real. Y nada se puede innovar desde la irrealidad, sino desde la realidad. Tenemos que partir de la realidad verdadera para poder progresar. Y la verdad, estamos desordenados. Buenísimo, ahora vamos a conversar. Eso es deformar, eso es desencajar. Pero hay que tener cojones a veces para decir no tengo todo en orden. El quinto elemento es el coraje. Yo soy un defensor del coraje, porque el coraje, si estudian bien, significa, que ahora lo vamos a ver, conectar con el corazón. El coraje viene de cor y de cardiac. Es echar el corazón hacia adelante. Eso es coraje. Coraje no es ser temerario. ¿Sí? Eso es otra cosa. Ser temerario es ser inconsciente. El coraje es ser consciente de lo que vos amás y darle para adelante. Entonces vamos a ver un video de 2 minutos de Will Smith, que es un gran actor norteamericano muy gracioso. Se ha editado, esto lo pueden ver en YouTube también, lo han editado, y él cuenta su experiencia de paracaidismo que hizo en Dubái. Y habla del miedo. ¿Sí? If there was one concept that I would suggest to people to take a daily confrontation with, it's fear.
The problem with fear is that it lies, right? Fear tells you, hey, if you say that to that girl, she's going to know she has you, and she'll never really be attracted to you if she knows how much you attracted to her. Don't say that, no. How we get her is when she walks by, ignore her. Fear tells you dumb shit like that, right? For me, the daily confrontation with fear has become a real practice for me since about three years ago. I went skydiving in Dubai. Skydiving is a really interesting confront with fear, right? So I gotta stand up. I gotta stand up. You take a drink with your friends, and somebody says, yeah, we should go skydiving tomorrow. And you go, yeah, we'll go skydiving tomorrow. Yeah, yeah. And you go, yeah. And everybody goes, yeah. So then that night you're laying in your bed and you just keep, and you're terrified. You keep imagining over and over again jumping out of an airplane, and you can't figure out why you would do that. You wake up the next day and you go, down and you say where you were going to meet, and everybody's there. So you get in the van and your stomach is terrible. You can't eat, but you don't want to be the only punk who doesn't jump out of this airplane. So you fly and you go up, you go up, you go up, you go up to 14,000 feet. Somebody opens the door, and in that moment you realize you've never been in a freaking airplane with the door open. And you're standing and your toes are on the edge and you're looking out down to death. And they say, on three. And they say, 1, 2. And he pushes you on 2 because people grab on 3. And you go, and you fall out of the airplane. And in 1 second, you realize that it's the most blissful experience of your life. You're flying. There's zero fear. You realize that the point of maximum danger is the point of minimum fear. It's bliss. The lesson for me was, why were you scared in your bed the night before? What do you need that fear for? Fear of what? You're nowhere even near the airplane. Everything up to the stepping out, there's actually no reason to be scared. It only just ruins your day. God placed the best things in life on the other side of terror. On the other side of your maximum fear are all of the best things in life. So Hay una... Está bueno, ¿no? Hay una frase de un poeta alemán que se llama Hölderlin, que dice, allí donde existe el miedo, crece lo que nos salva. De nuevo, no offense para los contadores. Ninguna. Yo me siento casi un contador. Pero para muchos de los perfiles, la idea del miedo nos aterra. Nos quedamos ahí. Y acá lo que nos dicen es, ahí donde está el miedo es donde está la posibilidad. Entonces, cuando hay allá algo que te dé miedo, está la posibilidad de tu crecimiento. Y ahí uno decide si se va, si salta o si queda, si te quedas de este lado. Por eso me parece que esta idea del coraje, de echar el corazón hacia adelante, es realmente maravillosa, pues conectás necesariamente con lo que vos querés. En ese sentido, y lo dije hace un rato, la voluntad, que es la herramienta del coraje, mata el talento. Estamos hartos de leer en los diarios o en las escuelas de negocios. Yo doy clases en escuelas de negocios para ejecutivos y dicen talento, talento, el futuro del talento, el futuro del talento. ¿Y la voluntad? Cri, cri. Mucho talento, está bien el talento, pero hace falta variables de la personalidad, ¿no? ¿Cómo educamos en las universidades, en la vida, para crecer en la personalidad? Que te puedas animar a cosas, aunque no seas grandioso. Hay un estudio que es formidable. Escuchen, ¿eh? El coeficiente intelectual, que es una herramienta con la cual se mide no el emocional, sino la inteligencia más racional, que se sigue usando mucho, entra entre los 90, bajo, y los 150 y mucho más elevado, muy alto. 100, 120 es un umbral que seguramente la mayoría de nosotros está. Diríamos medianamente inteligentes con alguno que sienta que es superior. Bueno, el estudio dice que hasta 120, la creatividad correlaciona con la inteligencia. Mientras más inteligentes sos, más creativos sos, hasta 120. ¿Qué creen que pasa después de 120? No correlaciona más. ¿Se entiende? Vos podés ser igual de inteligente, pero ser muy creativo.
O sea, puedes ser muy creativo y no necesitas ser más inteligente. ¿Qué necesitas? Voluntad. Darle y darle y darle, caerte y darle, caerte y darle, caerte y darle. Es el camino del héroe. El camino del héroe es levantar. Caerte y volver a levantar. Ese es básicamente lo que hace, lo que apela a la voluntad. Para ir cerrando y crear una conversión juntos, esta es mi hija hace 13 años. Estaba pues, seria, muy seria ella. Hace 14 años. O sea, tiene 17 ahora, tenía 3. Y voy a contar una anécdota por enésima vez, pues ya me está pidiendo royalties, ¿no? De la anécdota que voy a contar. Mis hijos, mis 3 hijos, van a un colegio Waldorf. En algún momento, si a alguien le interesa, puede investigar de qué se trata. Pero básicamente es una pedagogía, se llama antroposofía, creada por un filósofo alemán en 1900, se llamaba Rudolf Steiner, y que básicamente pone al alumno en el centro de la conversación y estimula mucho la capacidad para que el niño crezca pudiendo a los 17 años responderse la pregunta ¿quién soy? Después se la voy a preguntar. ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Cuáles son mis dones? ¿Para qué estoy? Con estos talentos que tengo, elijo una herramienta. La peor pregunta que un padre le puede hacer a un chico es ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Porque si no hago nada, ¿no soy nadie? Soy alguien antes de hacer algo. Ese ser alguien, no sabemos quiénes somos, porque no nos educan para poder respondernos quién soy. Ponemos todo en la herramienta, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Ponemos todo afuera de vos. Y vos, no sé, elegiste un martillo. Entonces, si un martillo, sos carpintero. Vos vas a ser carpintero. Entonces, este colegio, esta pedagogía Waldorf, intenta a su manera ayudar a responder a esta pregunta. Entonces a los padres, nosotros, que yo me eduqué en otro colegio normal, todas estas cosas no existían. Cuando tenés un niño de 3 años en un colegio como este, el primero que aprende antes que tu hijo, ¿quién cree que es? Nosotros, los padres. Y hay una maestra en el jardín de infantes, que existe hoy, tiene casi 70 años, que es un faro para todos los padres, que se llama Olga. Dígame ese nombre para una maestra de jardín de infantes. Olga. Entonces, Olga, nosotros estábamos sentados en círculo en el jardín, una de las primeras reuniones, estábamos mi mujer y yo, y todos los padres de los compañeritos de Candela, y Olga nos pidió a cada padre que pensemos en un adjetivo calificativo de nuestros hijos. Entonces yo me di vuelta así y le dije al padre de al lado, fíjense lo maravilloso que estuve, la capacidad que yo tenía para pensar y adjetivar a mi hija. Lo primero que se me vino es que mi hija era caprichosa. Esa fue mi mayor inteligencia para adjetivar a mi hija. No entendí el gesto pero... Entonces yo le dije al padre de al lado, digo, no, mi hija es sí, re caprichosa. Y le expliqué. Y Olga escuchó. Lo que les voy a contar fue la lección más grande de creatividad que yo tuve en mi vida, después de haber leído N cantidad de libros, casos. Olga dice, yo quisiera comenzar la conversación trayendo lo que vos, Álvaro, decías de Candela, que decías que era Candela tan persistente en su deseo, ¿verdad? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Quieren que lo cuente de vuelta? Imagínate cómo me sentí yo. Yo estaba tildando a mi hija de caprichosa y Olga estaba tildando de persistente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Más o menos lo mismo. ¿Qué imaginan, no? Que si yo educo a mi hija en el capricho, rotulándola de caprichosa, le estoy empoderando de herramientas a mi hija o le estoy quitando herramientas, ¿no? Quitando, ¿por qué? Exactamente, le sacás la voluntad. Perdón, muchachos, todo, pero acá, futuro, ¿eh? ¿Por qué le sacás la voluntad a una persona que le decís algo que no lo haces? ¿Por qué? A ver. Exactamente, ¿saben qué? Se prendieron fuego acá, ¿eh? Dale.
Exactamente, exactamente. Teoría de motivación 1.0, súper estudiado. Cuando vos querés que tu equipo crezca, tenés que arroparle su autoestima. Decirle algo para que la persona se sienta más, yo puedo. Yo lo que estaba haciendo, sin querer, es, no, yo no puedo, soy caprichoso. Bueno, por supuesto, por suerte lo aprendí a los 3 años de mi hija, entonces empezó el tipo, persistente, persistente, persistente. A los 3 años de eso, tenía 6, yo estaba trabajando en mi casa, nunca me voy a olvidar jamás, y ella estaba saltando la soga. Cande, ¿te puedes correr un poquito porque estoy trabajando acá? Se lo dije 3 veces. Cande, ¿sabes qué? Necesito que dejes de saltar o que te corras porque estoy trabajando. A la cual te digo, Cande, basta, basta, no puedo hacerte más. Papá, te aclaro una cosa, no voy a bastar nunca. Fue la respuesta de Candela. Tremendo, Candela. Otro día les cuento lo que es. Es tan persistente que te deja los coyoni a la miseria. ¿Sí? Entonces el punto acá, que me parece muy importante para conversar, y tomemos por favor la idea del capricho y persistencia como una analogía, como una metáfora. ¿Andamos por la vida viendo persistencia o andamos por la vida viendo capricho? ¿Se entiende? El famoso vaso lleno, vaso vacío. Argentina, hoy, ¿estamos para atrás o hay una oportunidad? Bueno, es fácil decir que hay una oportunidad, pero sentirlo, descubrir en la realidad una oportunidad, no decirlo solamente, sentirlo de verdad. ¿En dónde está la oportunidad? ¿Cómo puede ser que siempre hay crisis, pero siempre hay casos que les va bien? Exitosos, no exitosos. Pancho, hablábamos un rato, ¿no? Porque tienen suerte nomás. Y yo creo que además de la suerte, como decía Luis Pasteur, la suerte ayuda a la mente preparada. ¿Qué significa? Hay que laburar como un loco y tratar de siempre ver la posibilidad más que la escasez. Ya estoy discutiendo mucho. La idea de una mente abundante, los líderes abundantes son aquellos que van por la vida creyendo en el fuero de su alma persistencia, no capricho. Y esos son los mensajes más difíciles de poder comprender. ¿Cuántas veces nos vencemos, ¿no? Y decimos, hasta acá llegué, hoy no puedo más. Entonces yo creo definitivamente que la innovación es una función de la voluntad, y los dejo finalmente con una frase que a mí me encantó, que no es mía, es de un amigo que se la pedí prestada, para que conversemos si quieren sobre algunas ideas. Toda gran idea es una pequeña idea que tuvo la suerte de cruzarse a tiempo con una persona con coraje. Así que, ahí va. Muchas gracias.